Imagina estar completamente solo. Estás agotado, con las manos temblorosas y solo 8 balas en tu cargador. Alrededor, el eco de miles de soldados enemigos acercándose. 5000 hombres, decididos a aniquilarte. ¿Qué haces? ¿Rendirte? ¿Huir? ¿O plantar cara? Hoy te contaré una historia de valentía y sacrificio, una batalla épica en la que un soldado se enfrentó a la inmensidad de un ejército en una de las cargas Banzai más desesperadas de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de un soldado que, armado solo con su voluntad de acero, decidió resistir hasta el final. Para entender esta historia, debemos viajar atrás en el tiempo, al brutal escenario de la Guerra del Pacífico. En esta zona del conflicto, la Segunda Guerra Mundial adquirió un carácter implacable, casi primitivo. Enfrentarse en las islas del Pacífico no era solo un duelo de armas, era una prueba de resistencia física y mental que llevaba a los soldados a enfrentar el calor insoportable, la jungla densa y, sobre todo, la amenaza constante de una muerte inminente. Desde el aire hasta el suelo, cada metro se luchaba a muerte. Y en este escenario salvaje, había una táctica japonesa que sembraba terror en los corazones de sus enemigos: la carga Banzai. Imagínate el sonido ensordecedor de miles de soldados gritando Banzai a la vez, una palabra que simbolizaba lealtad absoluta al emperador, una entrega total a la causa y la disposición de morir en nombre de esa lealtad. Este ataque era una mezcla de valentía, desesperación y una estrategia psicológica letal, un asalto masivo donde la vida y la muerte se cruzaban en un último acto de coraje. Los japoneses usaban esta táctica en momentos críticos, en batallas donde sabían que la derrota estaba cerca o que ya no quedaba nada que perder. Así fue en Guadalcanal, en Iwo Jime y en Saipan. En cada uno de estos lugares, miles de soldados japoneses lanzaron cargas suicidas, conscientes de que iban a morir, pero decididos a llevarse con ellos a cuantos enemigos pudieran. Para los aliados, estas cargas eran impactantes, terroríficas, y quedaban grabadas en la mente de aquellos que lograban sobrevivir. El sonido, el caos y el sacrificio absoluto eran imposibles de olvidar. Era una táctica extrema, un último recurso, y para muchos, la marca de la determinación inquebrantable de los soldados japoneses. Ahora imagina ser un soldado joven, apenas comenzando a comprender el horror de la guerra. Nuestro protagonista, al que llamaremos Jack para preservar su anonimato, había sido destinado a un pequeño puesto de avanzada en una de estas islas remotas. Aislado de su pelotón y sin posibilidad de recibir apoyo inmediato, Jack se encontraba al borde del agotamiento, tanto físico como mental. Había pasado días defendiendo su posición y viendo cómo sus compañeros caían uno a uno. Solo, con apenas agua y comida, Jack mantenía su posición, completamente consciente de que el enemigo podía atacar en cualquier momento. Consciente de que podría no volver a ver a su familia, Jack repasaba mentalmente su vida, su infancia, su madre, los amigos con los que solía jugar y aquellos pequeños momentos que ahora parecían tan lejanos, tan irreales. Pensaba en sus compañeros caídos y en todo por lo que había pasado hasta ahora. Había llegado al límite de sus fuerzas, y no había tenido ni un solo momento de respiro. Estaba exhausto y completamente solo, pero decidió que cumpliría su deber hasta el final. En ese momento, mientras inspeccionaba su rifle y su munición, Jack se dio cuenta de que le quedaban solo 8 balas. 8 disparos para defenderse, para sobrevivir, contra un enemigo que, según los informes, era imparable y estaba dispuesto a arrasar con todo. Ese detalle le hizo ver la gravedad de su situación. Sabía que 8 balas no serían suficientes para detener a un ejército, pero también sabía que cada una de ellas podía ser la diferencia entre caer dignamente o ser capturado. Así que, sin más opciones, decidió preparar su posición y esperar. Pero, ¿cómo se siente alguien cuando está solo ante la posibilidad de una muerte segura? Jack no era un héroe de película, era un ser humano, con miedos y dudas, pero con una determinación que lo mantenía en pie. Sabía que pronto sería atacado y que lo harían en una oleada devastadora, probablemente en una carga Banzai que ya había escuchado en otros puntos de la isla. Sabía lo que eso significaba, una avalancha humana, una furia que no se detendría hasta que cada soldado enemigo cayera, sin importar el número de bajas propias. Con cada segundo que pasaba, la tensión aumentaba. Se sentía el peso del destino sobre sus hombros, y aún así, no perdió la compostura. Jack sabía que, aunque tenía todas las probabilidades en su contra, aún podía hacer una diferencia. Así que ajustó su posición y decidió esperar al enemigo con la cabeza alta, con la mente clara y sin dudar de su misión. Jack comprendía que lo que estaba a punto de suceder no era solo una batalla, sino una prueba de resistencia de su voluntad. Para él, esta no era simplemente una carga más del enemigo, era el momento decisivo en el que demostraría de qué estaba hecho. Tal vez, sabía que esta historia no la contaría él, sino quienes escucharan su sacrificio. Así que,
Al escuchar los primeros ecos de la carga Banzai acercándose, supo que era el momento de enfrentarse a lo inevitable, de dejar una última marca en la historia. En esos largos minutos antes de la tormenta, el silencio se volvió tan espeso que parecía cortarse con un cuchillo. Jack podía escuchar el latido de su propio corazón, ese pulso sordo y constante que le recordaba que aún estaba vivo. Aunque, en el fondo, sabía que la vida que había llevado hasta ahora estaba a punto de cambiar para siempre. A su alrededor, el paisaje era una mezcla de colores terrosos y verdes oscuros. La densa vegetación de la jungla se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Aunque conocía cada rincón de su posición, cada piedra, cada hueco, no podía evitar sentir que la jungla era un enemigo en sí misma, una trampa natural que acechaba en silencio, como si todo conspirara para acabar con él. Jack estaba solo ante la jungla, el silencio, y pronto, ante un ejército. En momentos de máxima tensión, dicen que la mente a veces regresa a los recuerdos más felices, tal vez en un intento de encontrar calma antes del caos. Y Jack, en medio de ese abismo, comenzó a recordar. Su mente viajaba a lugares lejanos, a la casa de su infancia, a la sonrisa de su madre cuando le decía que regresara pronto. Se acordaba de sus amigos, de las tardes de risas, de los pequeños momentos que ahora parecían tan lejanos, tan imposibles de recuperar. Pero estos pensamientos, en lugar de debilitarlo, le dieron fuerzas. Sabía que había dejado mucho atrás, y que tal vez no volvería a verlo. Aún así, esos recuerdos eran la razón por la que había llegado tan lejos y por la que, en ese instante, decidió no rendirse. Sabía que no luchaba solo por su vida, sino por el honor y el deber hacia aquellos que esperaban su regreso. La guerra le había arrebatado mucho, pero él aún tenía algo que defender, su propia dignidad. Jack abrió el cargador y contó las balas una vez más. 8. Solo 8 balas. Sabía que cada una de esas balas tenía un valor incalculable, que cada disparo debía ser certero. No había margen para el error, no había segundas oportunidades. Con esos 8 tiros no solo debía protegerse, tenía que resistir, contener la marea hasta el último momento posible. Decidió mentalmente que cada bala iría dirigida al soldado enemigo que estuviera más cerca de su posición. Iba a hacer valer cada disparo, como un último acto de defensa, de resistencia. Sabía que, cuando se acabaran las balas, todo dependería de su habilidad para luchar con lo que tuviera a mano. Colocó a su lado una piedra grande, y junto a ella, su bayoneta. No podía permitirse ninguna distracción, ningún pensamiento que lo desviara de su misión. Con cada objeto que colocaba a su alcance, se reafirmaba en su decisión de resistir hasta el final. Para él, esto no era solo un combate, era una prueba de su voluntad, de su deseo de defenderse hasta el último aliento. A veces, el mayor acto de valentía es plantarse firme ante lo inevitable, y Jack lo sabía bien. Así que, en ese instante, se despidió mentalmente de todo lo que había dejado atrás, dejó que su mente se aclarara y se preparó para lo que estaba por venir. Y entonces, rompió el silencio, un sonido apenas perceptible al principio, como un murmullo lejano que se fue convirtiendo en un eco creciente de pasos, de armas chocando y de voces que parecían acercarse. Jack sabía que era cuestión de tiempo antes de que los soldados japoneses comenzaran su carga Banzai. La tensión en el aire era tan densa que parecía a punto de estallar. Aquel sonido era el preludio de la tormenta, la señal de que el combate estaba por comenzar. Jack respiró hondo, sintiendo como el miedo intentaba asomarse, pero lo reprimió. Había pasado por demasiado como para dudar ahora. Todo su entrenamiento, su fortaleza mental, estaban puestos a prueba en esos momentos de calma previa al caos. Jack escuchaba ya los gritos de Banzai, un sonido que helaba la sangre de cualquiera que lo escuchara por primera vez. Sabía que aquel grito no solo era una palabra, era un juramento, una promesa de que sus enemigos lucharían hasta la muerte. El enemigo avanzaba en masa, un torrente humano que no se detendría hasta arrasarlo todo. Pero él no se movería, no cedería ni un solo paso de su posición. Con la mirada fija en el horizonte, Jack tomó su rifle, apretó con fuerza y sintió como cada músculo de su cuerpo se preparaba para resistir. No había héroes en aquel lugar, no había discursos ni medallas esperando por él. Solo había un soldado decidido a cumplir su deber, a enfrentarse a lo imposible. Con cada grito que escuchaba acercándose, sentía que su miedo desaparecía, reemplazado por una calma extraña, una certeza de que, pasara lo que pasara, él no dejaría de luchar. Ese fue el momento. Jack levantó su rifle, y con la precisión de alguien que sabe que cada disparo cuenta, apuntó y disparó. La primera bala encontró su objetivo, y el enemigo cayó. Pero la marea de soldados avanzaba imparable. Con cada disparo, Jack ganaba segundos preciosos, ralentizaba a la multitud, mantenía su posición.
Aunque sabía que los números no estaban de su lado, en ese momento, Jack era más que un soldado. Era una resistencia viva, una fuerza que, aunque pequeña, parecía inmensa en la determinación de su propósito. Sabía que esa batalla era desigual, que solo había una posible conclusión, pero mientras sus balas resistieran, él también lo haría. Y entonces, sucedió. La carga Banzai comenzó. Miles de soldados japoneses se lanzaron hacia el Confuria, gritando Banzai, una palabra que significa 10.000 años, pero que en el campo de batalla simbolizaba un juramento de victoria o muerte. La tierra temblaba bajo sus pies, y los gritos de guerra llenaban el aire. El soldado tomó su rifle y comenzó a disparar. Cada bala era valiosa, cada disparo contaba. Con precisión, apuntaba y derribaba a cada enemigo que se acercaba, pero cada vez quedaban menos balas. Sabía que, al final, solo tendría sus manos y su determinación para enfrentar el destino. Pero aún así, no retrocedió, no dudó. Cada bala fue un segundo ganado, un momento de vida robado a la muerte. Pero el enemigo avanzaba sin parar, cada vez más cerca, cada vez más intenso. Con su última bala, derribó al soldado que estaba frente a él, y luego, silencio. Sin municiones y sin opciones, el soldado estaba listo para enfrentarse cara a cara con la marea humana que lo rodeaba. En ese momento, la lucha dejó de ser a distancia. Era él contra el ejército que lo rodeaba. Desarmado, pero sin abandonar su voluntad, tomó lo que tenía a mano, una bayoneta y su fuerza. Y siguió luchando. Con cada golpe, resistía, una y otra vez. Golpe tras golpe, caída tras caída, hasta que ya no pudo más. Pero para él, rendirse nunca fue una opción. Aunque sabía que ese era el final, su determinación había dejado una marca. Ese soldado, sin saberlo, había frenado la avanzada japonesa lo suficiente como para que sus compañeros pudieran reagruparse. Su resistencia inspiró a los demás, convirtiéndose en un símbolo de valentía y sacrificio. Su acto fue la chispa que encendió una voluntad inquebrantable en los corazones de sus compañeros. La historia de este soldado se convirtió en una leyenda, un recordatorio de la fuerza que tiene el ser humano cuando se enfrenta a la adversidad con valor y determinación. Su sacrificio no fue en vano, inspiró a generaciones, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de resistir, de luchar por algo más grande que uno mismo. Así quedó grabado su nombre, no solo en los registros de la guerra, sino en el corazón de todos aquellos que luchan y defienden sus ideales, su patria y a sus seres queridos. Si esta historia te ha inspirado, si te ha hecho sentir el poder del sacrificio y la fuerza de la voluntad humana, entonces suscríbete a nuestro canal. Aquí, cada vídeo es una ventana al pasado, un homenaje a aquellos que lo dieron todo. Dale a la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente vídeo, donde exploraremos otra historia de valentía en tiempos de guerra. Gracias por acompañarnos en esta historia épica, y nos vemos en la próxima.